Bien, pues bienvenido viernes 3 de abril a webinar de Vistage España. Hoy tenemos con nosotros Alex Aranzábal. Y Alex ahora es dueño de una empresa familiar de cuarta generación en Eibar, pero durante una parte de su vida fue el presidente del Club de Fútbol Eibar. Y vamos a explicar su historia desde coger las riendas, desde crisis 3 partidos después de coger las riendas de Eibar, cómo Alex encontró significado, fuerza para seguir adelante en uno de los tiempos más difíciles de su vida. Y ahora, ¿dónde está Alex? Y cómo está afrontando la vida como CEO de una empresa que es la cuarta generación y que les está afectado igual que muchos de nosotros con el tema actual de coronavirus COVID-19. Voy a dar la palabra a Alex y quizás, Alex, me interesa que empiezas con esta historia de cómo un contable llegó a las riendas de un club de fútbol en un pueblo de 27,000 habitantes. ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues a ver, yo era un aficionado de a pie. A mí me gustaba el fútbol, pero yo iba al campo, me sentaba detrás de la portería donde van las peñas con mis amigos, tomaba mis cervezas y yo no tenía ningún contacto a nivel institucional con el club. Eso era mi relación, ¿no? Vivía, sufría, padecía, sentía lo que hacía el club. Todo empieza un día que me llama a mí el presidente de aquel entonces, que en paz descanse, que se llama Jaime Barriuso y que, bueno, pues él estaba preocupado por el tema del relevo generacional. Y bueno, me llamó a una cena, ahí estábamos un alto ejecutivo de Caja Laboral que hacía de intermediario, o Celestino, él y yo, ¿no? Su preocupación principal era que quería asegurar la entrada de gente joven en el club. Él me lo propone, bueno, al final, para que yo tuviese claro cuál era el espíritu de Eibar y su austeridad, esa cena en la que él me invitaba la terminé pagando yo y me quedó claro cuál era la forma de funcionar, del club, ¿no? Bueno, para mí, yo creo que esto es más o menos anecdótico. Lo importante, y por responder a tu pregunta, de cómo tirar del carro en esa situación de crisis, y entro ya en harina directamente, el elemento clave en mi proyecto, en los que vosotros podáis tener, en todos, yo creo que es la reflexión sobre el sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, el sentido de misión, la importancia que tiene el significado de tu trabajo. Yo siempre repito que cuando yo fui a Eibar, los primeros días que estaba en el despacho, y bueno, aquello parecía, ¿no?, que era esta película de esta casa es una ruina, allí se caía todo a pedazos, el equipo estuvo 19 partidos sin ganar, y bueno, para que os hagáis una idea, yo no era un tipo del fútbol, yo era un tipo del marketing, bueno, de formación financiero, pero luego como financiero puro me fui corrompiendo hacia los campos del marketing, la comunicación y la estrategia, ¿no? Yo iba al despacho y las preguntas que me hacía una y otra vez esos primeros días, en lugar de preocuparme de, pues no sé, quién va a ser el delantero centro o quién va a ser el entrenador, una pregunta que me hacía era, a ver, ¿qué sentido tiene que yo sea presidente de Eibar? ¿No? O dicho de otra forma, ¿para qué yo soy el presidente de este club de fútbol? Y la otra pregunta que me hacía es, este club que está aquí, en este barrio, que se llama Ipurúa, que se fundó al final de la Guerra Civil, ¿qué significado tiene la existencia de este club? ¿Para qué existe este club? ¿Qué relación tiene que tener con la ciudad, con su entorno? Y esas dos preguntas, que obviamente no tuvieron una respuesta inmediata, empezaron a estar encima de mi cabeza un día sí, y otro también, y otro también, y otro también. Y ahí se inicia un camino de reflexión, ¿no? De pensar realmente qué es lo que quieres hacer con ese proyecto, ¿no?
y cuál es el significado de tu trabajo y de tus esfuerzos. Esas dos preguntas, insisto, ¿eh? ¿Qué sentido tiene que yo sea el presidente, el máximo ejecutivo? ¿Para qué soy yo el presidente? Y la segunda, ¿qué sentido tiene que exista este club? ¿Y para qué tenemos que hacer que continúe? Y obviamente eso a mí me llevó rápidamente a la reflexión de que hay que ir más allá de los resultados deportivos. Y dicho esto ya, me callo porque estoy hablando demasiado. Me gustaría saber qué pensáis vosotros. Si, bueno, es una reflexión incómoda. Para mí era incómodo porque yo no tenía respuesta a eso, ¿no? Sí. Pero bueno, pues y por cerrar un poco esta primera reflexión sobre el sentido de los proyectos, yo creo que ahí sí he debido, en cierta forma, pesaba mi formación con los jesuitas, ¿no? Bueno, pues que son una organización formidable. Yo creo que desde el siglo XVI la multinacional más potente que ha habido en el mundo, y San Ignacio de Loyola, su fundador, siempre decía, ¿no? El punto de partida es que tengamos claro para qué estamos haciendo las cosas y qué significado tienen nuestros proyectos, nuestras empresas, da igual, las misiones que había en Paraguay, la Universidad de Georgetown o cuando iban a la India y a Japón, qué sentido tiene lo que hacemos, y eso tiene que ser un motor indestructible, que nos haga funcionar, que nos haga tirar del carro, que nos haga continuar aún en las condiciones más adversas. Contra eso no hay nada que pueda vencer a esa energía. Y cuéntanos un poco de su vida. Recuerdo una vez en el café de DS me contabas la vida del San Ignacio. Sí, bueno, yo creo que ahí, sí, por cerrar el tema, el tema de la misión, yo creo que es importante ese concepto de que es el gran generador de energía. Es un motor nuclear, es un motor atómico, es una fuente de fuerza con lo que puedes ir a cualquier lado, ¿no? En el caso de San Ignacio, y ahora cambiaríamos de tercio, dejaríamos este tema de la misión y entraríamos en el tema de la crisis, ¿no? San Ignacio tiene dos vidas. Tiene una primera, él nace en Azpeitia, aquí a 15 minutos en coche de donde yo estoy, en una casa-torre, que eran los caudillos locales que estaban guerreando todos entre ellos. San Ignacio nace y es programado por sus padres para ser soldado militar a las órdenes del emperador Carlos I de Castilla. Y esa es la primera mitad de su vida. Es un mujeriego, es un golfillo, es un orgulloso, un vanidoso, un chulo. En aquella época, bueno, pues por cuestiones de honor se mataba a las personas. Bueno, por ahí dicen los cronistas que seguro que San Ignacio en esta primera mitad mató personas, tuvo asuntos de faldas, era un bebedor, un vividor. Bueno, yo en muchas de esas cosas me siento identificado, ¿no? Por lo menos yo sí he tenido una época en la que, bueno, y todavía, pues que disfrutas esas cosas de la vida, ¿no? Pero lo más importante de esta vida de San Ignacio es cuál era para él el significado. Y para él el significado era subir, conseguir honor, conseguir fama, estar cada vez más cerca del poder, más arriba. Y esta primera mitad de la vida hay un momento en el que se va a la porra. ¿Y cuál es ese momento? Es cuando la corona de Castilla ha conquistado el reino de Navarra, que en aquel momento era independiente, y entonces mandan a San Ignacio a Pamplona a defender Pamplona como soldado, como capitán del ejército de Castilla, frente a los navarros que se habían unido a los franceses para recuperarla. Están en minoría. La batalla es imposible, o sea, los franceses traían muchas más tropas que las que había en aquel momento en Pamplona, pero San Ignacio lidera ese proyecto, aguanta, pero aguanta hasta que un cañonazo le destroza una pierna por la mitad y le deja la otra maltrecha. En ese momento, los propios franceses y navarros, viendo lo valiente que había sido San Ignacio, dejan que él vaya a su casa a morirse y le llevan desde Pamplona a Loyola, pues en un trayecto de unos 100 kilómetros, en unas parihuelas, o sea que son dos palos con una sábana, una especie de camilla improvisada,
y lo llevan a pulso 2 soldados españoles a morir a casa. La cosa es que él no se muere en casa. En aquel momento está en la cama, parece que se iba a morir, pero aguanta, aguanta, aguanta. Y en ese momento él pide libros para entretenerse, y en esa casa en la que en aquellos momentos no había libros, eran más infrecuentes que las televisiones hoy en día, había 2 libros solo, que eran uno La vida de Cristo y la otra La vida de los santos. Le dan esos 2 libros y él entonces inicia durante meses, que está haciendo frente a esa situación de salud tan precaria, inicia un proceso de reflexión, de decir, bueno, ¿qué cojones he hecho yo con mi vida hasta ahora? ¿No? Y él decía, yo he estado sirviendo a un rey, a un emperador, a un tal, eso ha sido mi vida, eso voy a utilizar las palabras medievales. Él decía, he estado sirviendo a un rey terrenal y esto no tiene sentido. Tengo que buscar más amplitud de miras en mi vida y voy a servir a un rey eternal, que en este caso para él es Dios. Y ahí se inicia una búsqueda total, y esta parte de la vida de San Ignacio es preciosa, en la que él se abre las llagas diciendo, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Y él no sabe, se tira unos años de búsqueda. La primera idea, fijaros, la misión de San Ignacio al principio es decir, lo que voy a hacer es ir a Jerusalén, vivir como vivió Jesucristo nuestro Señor y morir allí. Y entonces inicia un viaje de peregrino que le lleva por Barcelona hasta Jerusalén. Y bueno, termino ya la historia porque es muy larga, diciendo que él va desde el País Vasco andando hasta Barcelona. En Montserrat entrega su espada, sus vestimentas de soldado ante la Virgen de Montserrat y se viste con un saco y con unas alpargatas y se va a Jerusalén. En aquel momento le costó muchísimo encontrar un barco porque estaban en guerra el Imperio Otomano y España, Turquía y España, pero cuando llega a Jerusalén, los franciscanos que estaban velando por los santos lugares donde vivió Cristo le dicen que a ver si estaba loco y que allí no podía estar porque era un sitio de guerra, y lo vuelven para España. Entonces su primera respuesta a qué voy a hacer con mi vida, que era vivir donde había estado Jesucristo nuestro Señor, se queda desterrada y es su primer fracaso, y tiene que volver a el punto de partida, a la casilla inicial, y a decir, ¿qué cojones voy a hacer yo con mi vida? Hasta aquí. Perdón por la No, no, chapa. esta pregunta, a mí, esta pregunta tan importante, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo utilizabas estos ejercicios de San Ignacio en este momento? Yo recuerdo cuando entrabas como presidente en el Eibar, tras 3 partidos, baja por la primera vez en toda tu vida al segundo B. Un desastre, todo el pueblo, toda la prensa contra ti. ¿Qué Sí, hiciste tú, Alex, y cómo encontrabas fuerzas y ganas y significado para salir delante en este momento? bueno, pues lo primero era este punto, ¿no? El sentido de misión. Y poco a poco, reflexionando, decíamos, bueno, esto tiene que ir más allá del fútbol. Nos inventamos un concepto que luego salió plasmado en un libro, que era otro fútbol es posible, de decir, tenemos que hacer que el fútbol sea un ejemplo, un testimonio para la sociedad, que transmita unos valores. Lo importante no es ganar o perder, lo importante es cómo compites. Obviamente todos queremos ganar, pero lo importante es cómo compites, ¿no? Y empezamos a pensar en un proyecto a largo plazo. Me diréis que ahora soy ventajista porque el equipo está en primera división, pero en aquel momento decíamos, no vamos a renunciar a nada. Vamos a recuperar la categoría cuando se pueda, a segunda, y vamos a tener un modelo de gestión. Yo conocía el mundo del fútbol de mis años de directivo, porque aquel presidente me nombró vicepresidente y yo iba a las reuniones de la Liga de Fútbol Profesional y veía un poco cómo eran los demás presidentes, desde el del Barcelona hasta el del Rayo Vallecano, ¿no? Y en general sí sentía que a nivel de gestión empresarial había mucho por mejorar en el mundo del fútbol, y que con un modelo de gestión sólido en lo financiero, en el marketing, en la comunicación, podríamos salir adelante, ¿no? El único inconveniente, lo que me hacía a mí dudar de mi capacidad, era el área deportiva, porque
tú puedes ser un buen gestor en el fútbol, pero al final, si no llegan esos resultados, pues para la gente eso va a ser un fracaso, ¿no? Y aunque yo personalmente me podía sentir bien, sabía que la dimensión social del club necesitaba de unos ascensos. El comienzo fue todo lo contrario. El comienzo fue partido sin ganar, la gente me paraba en la calle, me decía, no tenéis ni idea, sois unos niñatos, no tenéis ni idea de fútbol, esas ideas tuyas de... Porque la primera decisión fue hacer lo que denominé un PEP, PEP, que no tiene nada que ver con Guardiola, es un plan estratégico participativo. Y convoqué a más de 100 personas de todas las áreas sociales, sindicatos, padres del fútbol base, exfutbolistas, sponsors, políticos, para hacer un plan estratégico participativo, PEP. Y claro, la gente veía que el equipo no ganaba y que el presidente se dedicaba a hacer PEPs, ¿no? Entonces, pues éramos blancos, vamos, nos echaban huevos y tomates cuando andábamos por la calle. Bien, tenemos una pregunta de David Galvez. David. Hola, buenas a todos. Hola, David. Hola, Alex. Oye, he visto la charla esta del TED Talk tuya, pero los 10 minutos que llevo escuchándote superan con creces a esa charla. O sea, impresionante, en fin, chapó, tío. Ojalá algunos lleguemos a hablar como tú hablas. Dicho esto, tanto en la charla de TED Talk como ahora cuando hablas, hablabas de que, claro, tú llegas allí con unas ideas, te planteas el qué y el cómo, planteas el plan estratégico participativo y, bueno, pues comes miseria durante 19 partidos, ¿no? Esto, quien más, quien menos, supongo que le ha pasado, ¿no? Que tú vas con una idea, la intentas plasmar a tu equipo, la intentas comunicar bien, pero no llegan resultados. Y no llegan resultados. Y no llegan resultados. Mi pregunta es, en esos momentos, ¿a qué te cogiste? O sea, ¿cuál era tu faro de decir, ostras, o sea, porque todos los inputs que te van llegando son totalmente negativos y hasta te replanteas si realmente, o no sé si tú lo llegaste a replantear, ¿no? Si tu visión es buena o es mala. ¿A qué te cogiste en ese momento? ¿Qué es lo que te hizo aguantar el postural, ¿no? El rumbo. Sí, bueno, pues a ver, básicamente, primero, teníamos ilusión por hacer las cosas, creíamos en la misión. Yo de verdad pensaba que, bueno, os voy dando las respuestas a mi pregunta, ¿no? A esas preguntas que me hacía, pues me surgía que el club tenía que ser una herramienta de transformación de la sociedad de Eibar y de su entorno, que tenía que ser una locomotora económica para Eibar y tal. Entonces veía que había elementos de tanta energía en nuestro proyecto de creación, porque yo entiendo el trabajo de gestión y de dirección empresarial como un trabajo de creación, igual que un pintor hace un cuadro o un escultor diseña una catedral o un arquitecto. Yo entiendo que dirigir una empresa es un elemento creativo, ¿no? Entonces, el componente creativo era tan potente y el componente de servicio social que había detrás también, que ese es un motor atómico, nuclear, de uranio, de plutonio, no sé de qué. No había forma de parar eso. Y luego, bueno, ya en una dimensión más personal mía, pues todo el tema de... En el libro en el último Vivir dos veces, hablo del examen del día, de algunas prácticas de meditación de los jesuitas. Eso ya es un tema más técnico, ¿no? Que a mí sí me ayudaba todos los días, pero básicamente cuando tienes dentro de ti una llama fuerte que arde, pues por mucho que llueva afuera, eso no se apaga. Bien, tenemos una pregunta de Carlos Ruiz. Carlos, te paso la palabra. Gracias, Conor. Alex, muchas gracias por tu tiempo esta mañana con nosotros. Vi ayer tu charla TED. Lo primero que quiero decirte es enhorabuena de un Sestao Tarra, que sigue al River y que sigue a Kaiku desde Madrid. Para nosotros sois un ejemplo a seguir, porque Sestao tiene el tamaño de Eibar, poco más o menos, y el club era más o menos igual que el Eibar y hoy estamos en tercera, así que algo hemos hecho mal. Perdóname que te interrumpa, Carlos. Para nosotros, yo cuando entré en el Eibar, uno de los espejos en los que me miraba era el Sestao. Mira.
Así te lo digo claramente. Así que para mí vosotros erais un ejemplo y una de las fuentes de la que bebimos antes de desarrollar nuestro proyecto era el Sestao, porque para mí es un club ejemplar en muchas cosas. Perdona que te haya interrumpido. No te preocupes. Yo conocía el Sestao de niño que dirigía Javo Irureta, en el que jugaba Mendilibar, que bien conoces, y en el que jugaba Ernesto Valverde también, el Chingurri. Así que yo les conocí en aquella época de niños. Yo quería hacerte dos preguntas, al hilo de tu charla TED, sobre todo, Alex. Dices que cuando montasteis el crowdfunding de Eibar, buscabais apelar a la pasión que levantaba el equipo en el pueblo, en la región en general, ¿no? Me parece perfecto. Lo que me cuesta es traducirlo al mundo empresarial. Yo soy de una pyme que hacemos gestión laboral, fiscal y contable, Alex. Para mí es una pasión, pero ya entiendo que todo el mundo las nóminas no es una pasión. ¿Cómo traducimos eso que desde el mundo del fútbol es más sencillo apelar a los sentimientos al mundo empresarial? Y luego, ¿cómo tú aprovechaste la capacidad de penetración de comunicación que tiene el mundo del fútbol? Desde un club pequeñito, pero al final en la liga, con la trascendencia mundial que eso tiene, ¿no? ¿Cómo traducimos eso a una pequeña o mediana empresa? ¿Qué ideas me puedes aportar ahí? Gracias. Bueno, lo que me preguntas es ir directamente al meollo de la cuestión, ¿no? Es más difícil, obviamente. Es más difícil ese elemento de pasión, buscarlo en una empresa que hace nóminas, seguros sociales o que hace tornillos, pero yo creo que es el camino. Es decir, es un camino complicado, pero es un camino de reflexión que tú tienes que iniciar, ¿eh? Esto también lo aprendí con los jesuitas. Muchas veces, en vez de dar las respuestas, lo que tienes que hacer a la gente es ponerla delante del espejo y que haya una reflexión. Yo no tengo recetas para nadie. A mí a veces esto de hablar en público y dar conferencias y dar charlas me da un poco de pereza porque creo en la receta de los de creo en vender humo, en vender historias, creo en las experiencias personales, ¿no? Entonces tienes que pensar tú cómo le puedes dotar de un elemento de pasión a tu proyecto y un elemento de sentido, que seguro que lo vas a encontrar, pero es más difícil con los seguros sociales que con el fútbol. A pesar de eso, abriría un paréntesis y diría que me sorprende, yo que sigo vinculado, porque aparte de la empresa, la fábrica de armas, la empresa familiar, yo creé una teoría que trabajamos en el mundo del deporte y las finanzas, y me sorprende mucho ver cómo mucha gente se acerca al fútbol en términos financieros, puros y duros, ¿no? De la inversión, la rentabilidad. Y cuando planteé la campaña de crowdfunding, había muchos que decían que lo importante era el dividendo que iba a dar el Eibar y que si había haber un retorno de la inversión, todo eso. Diría, craso error. Yo creo que es no entender lo que es el fútbol, ¿no? El elemento, yo decía, no creo que nadie nos compre una acción de Eibar porque le vayamos a dar un 10% de dividendo, sino que busca otra cosa. Y los financieros insistían en el tema del dividendo y del retorno. Y yo diría más, si van a venir inversores al Eibar o al Barcelona o al Real Madrid o al club que sea buscando un dividendo, creo que no me interesa ese inversor. Este es un proyecto a largo plazo y es un proyecto de sentido, no es un proyecto financiero. Luego lo vamos a gestionar bien desde el punto de vista financiero. Nosotros podríamos tener un payout del 20% de la facturación del año. Y de cada 3 euros que generábamos, al final de nuestros 8 años de gestión, de 3 euros generados, 1 era beneficio. Estábamos en 40 millones de euros de facturación, 13 de beneficio. Pero eso viene después de una buena gestión basada en un sentido y un significado. Y creo que respondí a tus preguntas. No lo sé. Sí, pues voy a pasar la palabra a Ignacio Fernández. Sí, Alex, escuchándote, entiendo que pasaste por momentos duros de muchísima crisis. Y entiendo que no estuviste solo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo te rodeaste? ¿Cómo elegiste a ese grupo de quién confiar, de quién compartir, con quién tener esa vulnerabilidad que seguro que tuviste que tener, ¿no? Sí. Yo diría, fíjate, que ese es un punto crítico, el del equipo del que te rodeas, y te diría que yo
en mi vida, igual es que soy muy exigente conmigo mismo, pero creo que he sido especialmente torpe en eso. Es decir, me he equivocado muchas veces con las personas y con los equipos, ¿no? Pero bueno, en aquel momento, digamos que tenía 2 o 3 personas de una amistad inquebrantable que yo conocía de antes, que bueno, pues que fueron mi guardia pretoriana y me ayudaron, ¿no? También es cierto que el mundo del fútbol es especialmente propenso a los intereses creados, al politiqueo, a las trampas, a las mentiras. Y a medida que el club iba subiendo, cuando estamos en segunda B y el campo estaba vacío, yo siempre enseño una foto que está el campo vacío, lleno de barro, aquello parece un patatal. En aquel momento nadie quería saber nada del Eibar, ¿no? A medida que empieza a haber éxito deportivo y ascensos, se empieza a acercar, bueno, pues digamos que los tiburones huelen la sangre y se empieza a acercar mucha gente que tiene otros intereses. Ese es un problema en todas las empresas y yo creo que ahí hay que blindarse y hay que tener una guardia pretoriana. Ojo, guardia pretoriana no quiere decir unos aduladores que te den la razón en todo. Guardia pretoriana es gente que te da algo que es extremadamente valioso en el mundo de la empresa y en la vida, que es lealtad. Pero el que es leal también te hace de espejo y te dice cuando no estás haciendo bien las cosas. No es darte la palmadita y ir contigo a cualquier lado, ¿no? Sino tienen que ser lo suficientemente honestos y tiene que haber confianza para decirte, mira, Alex, esto que estás planteando me parece un disparate, por aquí no podemos ir. Pero son leales a ti. Ok, o sea que sí te rodeaste de esa gente y tiraste de gente cercana, entiendo por lo que decías. Sí. O sea, todavía mantengo un núcleo duro de 3 miembros del Consejo de Administración que, vamos, que han estado conmigo en las trincheras, en las circunstancias más duras que te puedes imaginar. Ok. ¿Y cómo, Alex, cómo identificas un tiburón? Hoy día, tras la experiencia de Eibar, de tu empresa familiar, ¿qué indicadores hay que puedes confiar o no, o que hay tiburón delante tuyo? Bueno, eso se va aprendiendo, ¿no? Yo diría que las cosas son muy sencillas. Ver, escuchar, percibir. Yo no tengo recetas mágicas. Es algo que he hecho mal sistemáticamente. Me he equivocado muchas veces a la hora de elegir gente de nivel ejecutivo, ¿no? Otras veces he acertado, pero bastantes me he equivocado. Diría casi más, igual me he equivocado en un 60% de los casos. La vida te va dando experiencia. Es algo que cómo actúa. Normalmente el tema de los egos desmedidos. Yo corto justo en el momento que desvelabas el secreto de cómo identificar personas de confianza. Respuesta, ¿lo puedes repetir? Perdona, a la gente se ha cortado. Tu audio en el último minuto ha cortado muchas veces. Vale, la pregunta era cómo identificar colaboradores de confianza, ¿no? O cómo identificar cuando hay un tiburón o cuando hay gente que... Y digo que eso se nota, o sea, se percibe. Estoy seguro de que vosotros lo hacéis mejor que yo. Yo estoy aprendiendo ahora a identificar realmente a la gente, sus intenciones, se ve la forma de actuar, la forma de hablar, el ego. Bueno, hay indicadores que te hacen ver que una persona va a ser desleal. Bien. Haciendo el símil sería como lo de los Jedis, ¿sabes? Yo a mi hija, para explicarle estas cosas a mi hija Laura, que tiene 11 años, le pongo el ejemplo de Star Wars y le digo que, a ver, esto es coña, le digo que yo soy un Jedi y que ella es una joven Padawan y que tú puedes percibir cosas que no hace falta hacer ningún test, ni hay cosas que se sienten y se perciben y yo me estoy volviendo. Esa es una evolución que en el libro de Vivir 2 veces explico, ¿no? Yo era un tío súper racional, un financiero, de Deusto, de estos, de cálculo, del ROI, de tal, súper racional, teoría de la decisión, casi un economista financiero, ingeniero, y me estoy volviendo todo lo contrario, una persona mucho más intuitiva, de percepción, de sentimiento,
Y para mí eso ha sido un descubrimiento. Antes las decisiones para mí eran casi científicas y matemáticas y ahora las decisiones son más de percibir, de sentir, meditar. No sé si me explico. Bien, a mí recuerdo hace 6 años vi un ponente que enseña el FBI de cómo identificar mentiras. Quizás recuerdo la conferencia que nos dijo que no hay ningún señal que muestra que el otro es mentiroso. Hay señales, pero tienes que ver muchos para ir profundizando. Pero nos dijo una cosa que me llegó. Dice, para que pasa una mentira necesitas 2 personas. Uno que quiere mentir y otro que quiere creer la mentira. Y que un trabajo que cada ser humano tiene que hacer es ver qué son las mentiras que yo me gustaría creer que son ciertos. Y yo he sido engañado 3 veces de manera gordo. Y siempre el tipo empezando diciéndome algo tipo, tu padre debe ser tan orgulloso de ti. Y yo creo que es, Sí. pero el que miente siempre tiene esta capacidad de ver algo en mí que yo tengo un hambre de escuchar estas palabras. Y daría mucho para escuchar estas palabras. Y parte de mi meditación es ver por qué necesito escuchar estas palabras tantos, por qué no puedo llenarlo desde dentro. La pregunta, Alex, tú por lo menos 2 veces en la vida has podido ir a tu santuario, tu soledad y repensar tu futuro y recrear una vida para ti tras un tiempo de reflexión. Ahora toda España, casi todo el mundo, de manera forzada, tenemos 2, 3, 4, 6, 8 semanas de reflexión, semanas de solitud, semanas en casa. ¿Cómo podemos aprovechar este tiempo para crear un futuro? ¿Qué ideas tienes de tus tiempos de reflexión? Yo insistí, a ver, no tengo recetas, primero, no tengo recetas y lo que sirve para una persona puede no servir para otra, ¿vale? No tengo recetas mágicas. A mí lo que me ha servido es el ejercicio del examen del día. Lo que cuento en el penúltimo capítulo, que es un poco el ejercicio. San Ignacio y los jesuitas, que han tenido este éxito tan brutal, San Ignacio les decía a los jesuitas que podían estar en cualquier sitio del mundo y eran hiperactivos, inteligentes, gerentes, ejecutivos, valientes, brillantes. Eso eran los jesuitas. Y les decía, mira, si estáis hasta aquí de trabajo, jugándoos la vida, si tenéis que dejar de ir a misa, si tenéis que dejar de rezar por la mañana, si tenéis, podéis dejar todas las oraciones. Solo os pido que hagáis, que mantengáis siempre una, que es esta reflexión de la noche que se llama el examen del día, que son 10-15 minutos, ¿no? Yo creo que estos tiempos son buenos. Yo, fíjate, es terrible lo que está pasando y los miles de personas que mueren en España, pero estoy intentando vivir con intensidad esta crisis porque cada vez que hay una crisis gorda, yo creo que es maravilloso porque es el momento en el que uno puede plantearse todo, en el que surgen las oportunidades, en el que puede ser más audaz, más imaginativo, más valiente, más transgresor. Y estos días yo abro de nuevo el debate en lo personal, o sea, tengo más tiempo para pensar en estas cosas, ¿no? Y ese examen del día, que básicamente consiste en analizarte a ti mismo, cómo funcionas, ponerte delante del espejo, detectar tus debilidades, tus fortalezas. Bueno, yo creo que el examen del día requeriría una sesión en sí para explicarlo y para explicar cómo se hace bien, ¿no? Pero yo recomendaría esa práctica diaria, que es a la noche, antes de dormir, 10-15 minutos, y eso libera una energía y una potencia brutal. Sí, aunque crisis puede generar emociones difíciles de convivir,
mantener esta intensidad, sentirlo, ser presente en estos momentos? A ver, sí, yo no quiero ser exagerado, pero, o sea, es para decir qué bien que estamos, o sea, por un lado, qué bien que tenemos esta crisis tan profunda que pone nuestras vidas patas arriba, ¿no? Qué bien, tendríamos que dar gracias a Dios porque esta crisis que nos pone a todos patas arriba tiene que ser una gran oportunidad. Manuel, te voy a pasar la palabra. Sí, Alex, Muy buenas, caballero. ¿qué tal? Buenos días. Me alegro Oye, de saludarte. igualmente. Bueno, primero he estado escuchando tu charla con mucha atención. La verdad es que he tomado un montón de notas porque, bueno, da mucho para pensar, ¿no? En concreto quería preguntarte sobre el tema del final, ¿no? Tú hablas de la Sí. importancia y de la determinación de uno en la vida de vivir con coraje, ¿no? Y que ese coraje, bueno, pues cuando llega el final de todo en la vida, también hay que pues, vivir ese final con ese coraje, ¿no? Quería preguntarte cómo fue tu final en el Eibar y cómo aplicaste esos principios a esa situación. Bueno, pues una de las cosas que aprendes con ellos, con los jesuitas y en general, yo creo que uno de los puntos que hay que reflexionar profundamente es cuándo se terminan las cosas, ¿no? Es decir, hasta qué punto, y esta fue una de las preguntas en mi época final, hasta qué punto tienes que seguir al frente de un proyecto. Pero yo veía que la gente, hay una tendencia innata que es que la gente se eterniza, la gente quiere seguir y seguir y seguir y estar todo el tiempo posible de gerente de una empresa, ¿no? Y dice, no, toda su vida dedicada a un tema. Yo creo que hay un elemento positivo en plantear que los puestos y los cargos tienen fecha de caducidad. El primer elemento positivo es que al tener un marco temporal vas a hacer las cosas más rápido, seguramente. Dices, mira, yo tengo 6 años para estar al frente de esta empresa en la que estoy, 8 años, y en 8 años voy a dar todo lo posible, voy a volcar toda mi energía, mis músculos, mi sangre, mi sudor, todo mi cerebro, y a partir de esos 8 años tengo que planificar que venga otra persona. Eso va a hacer, por un lado, que yo dé lo mejor de una forma mucho más concentrada, y una vez que me vaya a otro lugar me va a plantear otro escenario y yo creo que es saludable para nuestros cerebros el afrontar nuevos retos y nuevos desafíos. En el caso de Eibar, partimos de segunda A, bajamos a segunda B, me tiro 4 años jugando pues, en Sabadell, en Onteniente, en lugares que no conocía de toda España, subimos a primera división y ya llega un momento en el que al final de la segunda temporada en segunda división yo me hacía la reflexión y digo, a ver, yo, Alex Aranzábal, he entrado en el club de presidente con 34, tengo ahora 42, y yo decía, yo, primero, el ego te hace llevar a ver que puedo seguir aportando y tengo ideas y soy un tío brillante y soy creativo y puedo estar otros 10 años de presidente, vale. Pero, ¿qué es mejor realmente? Que yo intente durante un tiempo limitado aportar todo mi conocimiento y luego ya a por otro reto y saber marcharse y saber decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo creo que esa es una... Y luego cuando te vas, también saber ya no estar. Es decir, esto de ejercer de ex, ¿no? Que además en las empresas familiares es muy típico, que está jubilado el fundador y están sus hijos, pero el fundador viene a la empresa a ver, a controlar, a no sé qué, y es como que su sombra es muy alargada. Ahí yo creo que hay que ser tajante. Tú estás al 1000%, pero el día en el que has dicho que te vas, te vas. Y borrón y cuenta nueva. Yo creo que eso es muy saludable, incita a la creatividad, el talento, hace sacarnos de nuestra zona de confort, aprender nuevas cosas y así fue la reflexión, ¿no? Digo, yo no quiero, o sea, cuando cierras una puerta, abres otra, pues así de claro. Gracias. Bien. Más reflexiones, ideas. A mí, una de las cosas que sale a mi cabeza es
hay dos formas de tomar una posición de liderazgo. Uno es sentir que es un premio por tu experiencia del pasado, por tanto que has aportado en el pasado, te hacen CEO, te hacen líder como premio. Otro es un privilegio, que no importa tu pasado, es un privilegio y cada día tienes que ganar este privilegio. Y mi sensación es, Alex desde el principio nunca ha cogido una posición de liderazgo, ni en el club de fútbol Eibar, ni en su empresa familiar, como un premio por sus genes, ni un premio por el pasado. Pero cada día llega sintiendo que es un privilegio y él tiene que aportar. Y el día que siente que otro puede aportar más, es el día que él tiene que tomar este paso atrás. Yo estoy ahora reflexionando si yo he puesto una marca temporal alrededor de mi tiempo. Paddy Miller, que los que han hecho MBA o cursos en IES, Paddy Miller habla de la carrera de los 1000 días. Dice, cada 1000 días es necesario que cambies tu trabajo. Lo puedes hacer cambiando de empresa, pero también lo puedes hacer parando, quitando la mitad y poniendo nuevos retos. Pero que cada 1000 días, y 1000 días es 3 años, tienes que hacer un esfuerzo de deshacerte de gran parte de lo que era y crear cosas nuevas. Y a mí, Alex, yo creo que pocas personas que conozco han hecho cambios que ellos han gestionado. Mis cambios de carrera ha sido bancarrota. Mi final como CEO fue bancarrota. No fue elegido por mí, fue impuesto. Y tu manera de vivir, tu manera de coger las riendas de la vida, yo voy a coger esta idea de que por la noche, 15 minutos, y aún más importante en estos tiempos que estamos viviendo, que sí que hay emoción y yo noto que mi estado emocional sube y baja cada hora. Tengo momentos de gran esperanza, momentos de ¿dónde va? Momentos de intentar prevenir el futuro, estas 2 semanas, 2 meses, 2 años, cuando vuelve la normalidad. Volver y pensar qué es verdad siempre. Y veo que Ignacio habla de que la espiritualidad, esta dimensión, especialmente en tiempos de crisis, tiene una gran importancia. Y me gusta la manera que separas religión y espiritualidad. Espiritualidad es como tú encuentras tu propio significado a las cosas. Y quizás Maite, tienes una pregunta. Maite, te paso la palabra. Alex, soy Maite Aranzábal. Venga ya, estás de broma. ¿En serio? De Zarauz de Bombasitur, no sé si te sonará. Así que claro. algo debemos de tener, ¿no? Por apellido. Sí, seguro. Entonces, bueno, me ha encantado todo lo que has hablado hoy, me vi tu vídeo también ayer y entonces yo me quedo con varias palabras, ¿no? Que tú utilizas, que creo que son fundamentales. Está el tema de visión que hablabas, compasión, muchísima pasión, todo el tema de alma, que creo que cada vez va a ser más importante, estos temas de propósito. Me encanta todo tu aprendizaje del tema jesuitas, yo estudié con ellos y me casé en Loyola, además. Ahí va. Además. Pero mi pregunta era, creo que has hecho un montón de cosas interesantes y muy complicadas. En el tema del crowdfunding, mi pregunta era cómo lograste atraer a tantos inversores de países tan diferentes. Es decir, ¿qué fue clave? Antes ya has comentado que tú no buscabas inversores que buscaran un rédito financiero. Pero ¿cuál fue como la tecla que logró que toda esa gente decidiera invertir en el Eibar, que no es un Real Madrid, que no es un Barcelona? Es decir, yo viajo mucho y siempre te hablan de España y de X ¿cómo se dice? De X equipos, ¿no? De fútbol.
Pero del Eibar sí es verdad que ahora en España se habla muchísimo, pero internacionalmente, sinceramente, no sé hasta qué punto era o puede ser conocido. Entonces, ¿cómo lo lograste? Bueno, pues, a ver, nos salieron bien una serie de cosas. Yo creo que la idea fundamental en toda aquella campaña, explico, nosotros teníamos que recaudar 2 millones de euros en participaciones de 50 euros, ¿no? Esto nos lo autoimpusimos para mantener la base democrática del club. Es decir, había gente, vinieron inversores mexicanos y rusos, o alguno de ahí decía, oye, yo pongo los 2 millones y ya se arregla. Pero le decíamos, no. Es decir, el Eibar es un club de base democrática y tenemos que vender las participaciones para que siga siendo un club de base democrática, porque eso es parte del proyecto. Entonces, ¿cómo conseguimos vender esas acciones en 69 países? Desde Singapur hasta Uruguay, desde Canadá hasta Australia, cuando el equipo estaba en segunda división. Bueno, básicamente esa campaña de crowdfunding se basó, o yo lo enfoqué en una idea muy simple, pero que creo que es muy poderosa, ¿no? Que es que teníamos que explicar el relato del Eibar. Teníamos que explicar que había una situación injusta, teníamos que explicar que había un club que no era ni el más grande, ni el más rico, ni el que ganaba más partidos, pero tenía unos valores concretos, que era un club honesto, que era un club serio, que era un club que se dejaba la piel, permitirme que utilice palabrotas, que era un club que le echaba unos cojones al fútbol, que cuando tú te ponías a ver aquel partido te hacía vibrar y te hacía sentir, y podías perder, y nosotros no hemos perdido en Ipurúa. El día que el Eibar desciende a Segunda División B, el público se pone en pie y hay una ovación generalizada en el campo. Entonces, eso era algo que tenía un valor que había que comunicar y explicar. Y ahora que todo el mundo habla de relato y de storytelling, hicimos storytelling. Pero ojo, el storytelling, para que funcione, hay un elemento clave, ¿no? Dos, realmente. Uno, que seduzca el corazón de la gente, y dos, que sea cierto. Tú no puedes vender milongas ni vender humo. Tú no puedes decir que eres tal y luego que la gente vea que eso no es cierto, ¿no? Entonces, nosotros ahí estábamos muy seguros de que todo lo que estábamos diciendo, si un japonés o un uruguayo venía a Ipurúa y veía un partido de fútbol en Ipurúa, era verdad lo que le estábamos diciendo. Era verdad que el campo era cochambroso, que siempre llovía, que estábamos rodeados de montañas, que el club no tenía mucha probablemente calidad futbolística, pero que allí se veía fútbol de verdad y que le echaban unos cojones gigantescos y que aunque el equipo perdiese 0-2, tú vibrabas con el equipo. Y ese relato, explicado de forma sistemática con los medios de comunicación actuales y con las redes sociales, hizo que consiguiésemos algo que no ha conseguido nadie en el mundo, en el fútbol, que es, estando en segunda división, vender acciones en 69 países. Esas fueron las claves. Y luego, bueno, también utilizar en la comunicación pues todas las tácticas posibles, ¿no? Yo hablé con Xavi Alonso, hablé con Silva, con los futbolistas que habían estado en el Eibar. Silva no nos ayudó, pero Xavi Alonso sí. Y ese fue el camino, Relato, pero un relato que toque el corazón de la gente y que sea cierto y verificable. Porque si tú cuentas una historia y luego viene la gente y ve que eso es mentira, entonces es contraproducente. Y luego ya para el relato, pues a ver, yo estaba en Shanghái, estaba en México, estaba en Alemania, estaba en Inglaterra, me moví mucho, claro. Yo, como los gitanos con la cabra, yo cogía la maleta y me iba a todo el mundo a explicarlo, con una entrega y un esfuerzo pues que te vas dejando ahí un poquito de tu vida y de tu salud. Gracias. De nada. ¿Sí? Bien, perfecto. Pues estamos llegando a los últimos 7 minutos y lo que me gustaría de cada uno es escuchar una lección y una acción. Una lección que saca del webinar de hoy o de estas 3 semanas de cuarentena y una acción. Una acción quizás has sacado de las palabras de Alex, que estás pensando y estás comprometido a poner en práctica en la vida.
Y yo voy a ir en orden de listado de participantes. So, voy a leer el orden que yo tengo aquí. Será Andrés, Antonio, Carlos Ruiz, David, Diana, Fran, Ignacio, Jaime, Maite, Manuel, María y Russell. So, vamos a ir en este orden. Los primeros Andrés, Antonio y después Carlos Ruiz. Andrés, lección y acción. A ver, creo que en estos momentos para mí el tema de las oportunidades es imprescindible, ¿vale? Perdón. Y creo que lo del motor y tener un sentido también. Creo que eso es lo que va a movilizar todo. Hoy hay que pensar en corto y creo que si lo hacemos todos, esto hay que pensar en ahora. Y eso para mí es fundamental. Gracias. Antonio. Connor, te he enviado un chat por privado con las dos cositas, porque tengo aquí la casa invadida y un montón de ruido. Bien. Pues Antonio dice, lección, análisis del día. Tomar los 10-15 minutos. En el segundo libro de Alex explica en detalle este proceso, el análisis del día. Y número 2, acotar proyectos. Y quizás Antonio nos explicará en algún momento qué significa esto de acotar proyectos. Mira, ahora me dejan un minuto. Tengo que hablar, ¿eh? Que, el concepto este de acotar los proyectos, de darle un tiempo y sacar lo mejor de uno mismo y no tener miedo a enfocar nuevos. Mi experiencia me dice que lo mejor de mí lo he dado cuando he empezado estos nuevos proyectos y creo que a veces por miedo, pues igual, los alargamos demasiado. Y en ese sentido, pues creo que es una buena idea el tenerlo esto muy presente y como manera de vivir. Gracias. Carlos Ruiz. Sí, yo me llevo una cosa interesantísima de Alex, que es hacer caso a tus intuiciones. En el mundo racional en el que vivimos hacemos poco caso a nuestro corazón y a nuestras entrañas. Y eso me sirve mucho y trataré de bucear en esa transición que dice Alex, que hizo desde la racionalidad a esta parte. Y luego en la acción, cuenta tu historia de forma honesta. Esta tarde grabaré un vídeo y se lo enviaré a mi equipo, a cada uno de ellos, tratando de que pongan esfuerzo, que saquen lo mejor de cada uno de ellos en estas semanas que estamos viviendo cada uno en nuestra casa. Creo que esto nos ayudará a reforzar al equipo como empresa. Gracias, Carlos. Vamos. David, Diana, Ignacio. David. Hay muchas cosas, ¿no? Pero por añadir algo nuevo, yo he apuntado, porque me ha tocado mucho la fibra, la fibra o otra cosa, ¿no? Me ha apuntado, yo ahora tengo 40, a punto de hacer 41. Me ha apuntado que a los 50 dejo la empresa familiar. Que hasta los 55 voy a decidir quién va a seguir la empresa familiar. Y a los 55, pues a lo mejor te llamo y me cagaré la madre que te parió por haberme hecho esto, ¿no? Pero es verdad, yo el día que tengo una reunión y que no es de trabajo, ese día y tengo que marchar a alguien, soy mucho más productivo. Y es verdad, cuando te das cuenta de que solamente tienes un tiempo finito, es cuando realmente aprovechas mucho más todo lo que... Es una obviedad, pero hasta que no te lo he oído a ti, ostras, no lo he visto de una forma tan clara, ¿no? Perdóname, voy a hacer llevar esto a un extremo, es cuando la gente sabe que se va a morir, ¿no? Sí. Esta gente que está enferma y le dicen, tiene usted 6 meses de vida, en ese momento es cuando empieza a hacer las cosas importantes y reales. Por eso, es una exageración, pero trasladado a la empresa, saber que tú tienes una fecha de caducidad te va a obligar a hacer lo importante. Porque si no, lo vas demorando y lo vas demorando. Gracias, David. Diana. Sí, yo me quedo
Bueno, me ha encantado toda la parte que comentaste en tu charla de TED y ahora también el hincapié que haces sobre el sentido como motor y como fuente de fuerza. Me ha encantado porque soy una persona que durante mucho tiempo he sido una persona de sentido. Luego de repente me di cuenta de que no tenía sentido para mí lo que estaba haciendo, pero estaba rodeada de gente que vivía muy felizmente sin tener sentido. Entonces también, ¿no? Pues empecé a dudar de, oye, pues que a lo mejor no hace falta un sentido. Y bueno, y escuchar a gente que tiene sentido, que lo ha mantenido y que ha sabido utilizarlo como ese motor, pues es algo que me encantaría aprender. Gracias. Ignacio. Perdón. Gracias, Alex. La verdad es que ha sido una extraordinaria lección. Me quedo con muchas reflexiones, pero probablemente una de ellas es rodéate de gente con profundos valores y honestidad hacia ti, que te diga lo que te gusta y lo que no te gusta y que te saquen las tarjetas amarillas o rojas cuando haya que sacarlas, ¿no? Y el segundo, bueno, yo me quedo con acción, bueno, pues incluir a esa reflexión o ese dar gracias todos los días a esa reflexión del día y a lo mejor empezar a hacer un pequeño diario donde al ponerlo por escrito gana más fuerza, ¿no? Gracias. Jaime y después Maite. Vale. Bueno, pues yo la lección, como yo tuve la suerte de tener a Alex también en una de las charlas hace unos meses en Barcelona y nos permitió conocer también ese libro, que es un libro muy recomendable, a mí me ayuda mucho. Y la lección que saco es un poco cómo él extrapola los principios ignacianos. Yo también tengo un origen de formación religiosa, pero estaba muy, muy alejado hasta este último año, que por razones profesionales también y en tiempos de crisis personales que he padecido, pues he profundizado en esa vía y me ha ayudado muchísimo. Y cómo él, pues, coge esos principios valiosos y los aplica, pues, a su vida y también a su vida laboral, ¿no? O profesional. Pues yo creo que es una lección, es muy interesante y yo he profundizado en tema de ejercicios espirituales, ahora que tenemos estos tiempos, aparte de ver los vídeos de Connor que va colgando, pues también cada día pues veo una meditación. Yo creo que es muy, muy bueno, y no solo, me aporta un poco el tema religioso, que yo lo soy, pero para una persona que incluso no tenga esas inquietudes, personalmente te aporta mucho. Entonces es una lección que yo vi a Alex, pues también fue el motivo inicial que me llevó ahí. Y la acción, pues coincido con muchos compañeros. El tema del examen del día, muy recomendable. Me consta tu, Connor, que tú lo has repetido muchas veces, que tú haces tu diario y que le das mucho valor, que tú apuntas, pues quizás durante el día, no lo haces al final del día como apunta Alex o como apuntaba San Ignacio, tú vas durante el día pues apuntando las cosas más importantes, etcétera, ¿no? Pues en el libro de Alex se explica una metodología que entiendo pues que puede ser una de ellas, pues muy interesante porque te ayuda, ¿no? Digamos, a los que estamos oxidados o no expertos en esa labor, te ayuda. Y nada, darle las gracias a Alex una vez más. Gracias a ti. Bueno, Alex, como ya he hablado antes, yo me quedo con muchísimas cosas, pero sobre todo me ha encantado todo este tema de coraje y pasión, que creo que es fundamental. Y luego, como plan de acción, es el encontrar, el tener claro ese propósito, ¿no? ¿Cuál es el alma de aquello que te guía, ¿no? Que va a ser el motor. Y como muy, muy práctico, el examen del día. Yo creo que es fundamental, ¿no? Tener esa reflexión para ver qué es lo que has hecho, más ahora que tenemos que movernos muy en el corto plazo. Muchas gracias. Manuel, después María y Russell. No le oigo. Es un momento de silencio o reflexión. Vamos a unmute Manuel. Manuel, gracias por 20 segundos de silencio para que todos reflexionamos. Tu lección y acción. ¿Repito? Sí, ok. Mi reflexión es que en tiempos de turbulencia, de crisis,
no hacer mudanza, ¿no? Sino mantenerte en tus principios y tus valores. Y como acción, diría, introducir esta reflexión dentro de la dinámica de los miembros de mi grupo, ¿no? Que ahora mismo están en acción, y poco el tema de reflexionar sobre ellos mismos, su futuro, el futuro de la empresa, etc. María. Buenas, pues yo me quedo con pasión y con coraje, como Maite también. Pasión por todo lo que haces, ¿no? Es importante siempre para mí tener pasión o inculcármela, ¿no? Porque a veces nos cuesta, ¿no?, tener pasión en lo que hacemos. Y el coraje en conectar con nuestro corazón. Para mí me cuesta conectar con mis emociones más que con mi corazón, porque siempre tiendo más a entender al otro. Entonces, para mí, la acción que quiero llevar a cabo es decir siempre lo que siento, sea lo que sea. Tener ese coraje, tanto personal como profesionalmente. Russell. Alex, buenos días. Buenos días. Me quedo con un montón de cosas, pero lo que me impactó y escribí ayer por la noche es el vínculo entre, cuando hablas de la visión y la alma, que yo conecto con, cuando tú hablas de visión, estás hablando realmente de tus creencias, en todo sentido. Y si no te conoces a ti mismo, es muy difícil compartir estas creencias con autenticidad. Y para mí los dos son vinculantes. No puedes hacer uno sin el otro. Y mi acción realmente, claro, el examen del día es algo que estoy practicando, pero también enfocando en el otro punto, que es saber cuándo decir stop. Para mí es una cosa que llevo como un gran consejo de otra persona, y la verdad es, cuando sabes hacer esto, realmente estás en la cima. En la cima antes de volver a caer. Y volver a subir. Gracias, Colin. En mi caso, lo que me llega, lo que conecta conmigo es lo mismo que David. La idea de que permanente, si veo mi papel presidente Vistage permanente, profesor BS permanente, saca menos de mí o que poniendo un límite en el tiempo. No sé qué, pero la acción va alrededor de retomar esta actitud de que un tiempo voy a dar lo mejor de mí. No es constante, no es permanente, así no tengo que gastar de manera poco a poco. Puedo ponerme todo. Y yo recuerdo cuando juego fútbol, si el entrenador dice, tienes 20 minutos y después entra el sustituto, la manera que juego estos 20 minutos después del medio cabo es con todo mi ser. Y he olvidado esta actitud de que poniendo un tiempo, tengo 20 minutos, no tengo el resto de mi vida, tengo 20 minutos, pongo mucho más y también lo que dices, la idea de la muerte aclara quién y qué es importante. La idea de la temporalidad en un rol también vuelve a que no estoy aquí por mi prestigio, por mi estatus. Estoy aquí para dar lo mejor, para dejar la institución mejor. Y olvido esto muchas veces. Así, David, conecto contigo esta idea de a qué edad voy a hacer un cambio fuerte para que veo con energía este tramo que viene. Muchas gracias. Alex, me gustaría pasar a ti las últimas palabras y cerrar este webinar este viernes. Así, Alex. Bueno, pues poco más que añadir. Primero, daros las gracias, decir que he disfrutado un montón, que es un placer
poder conversar con gente como vosotros, ¿no? Para mí es una pasada. Y como idea, destacar que seamos conscientes que estamos viviendo estas semanas una crisis que probablemente va a ser única en nuestras vidas, ¿no? Dios quiera que no se vuelva a repetir. Y que estas semanas que estamos viviendo de recluimiento, de estar en casa, de todas las calamidades que estamos viendo, cómo muere la gente, se ahoga, el mundo se colapsa, todo esto que parece una película de ciencia ficción, nos lo planteemos todos y cada uno de nosotros en términos de una gran oportunidad que se nos brinda para trabajar todos estos temas internamente. Una oportunidad fantástica, primero internamente, y que luego se tendrá un reflejo con nuestro exterior, con nuestras empresas, con nuestras familias, con la gente con la que relacionamos, ¿no? Pero que demos gracias porque podemos vivir esta oportunidad. Fantástico. Y como cerrar, estamos mirando fecha para un webinar con Mario Alonso Puig y va a ser en los próximos 10 días. Estamos buscando una fecha en que no hay grupos de Vistage reuniendo para que podamos tener la máxima asistencia posible. Así espero que disfrutáis este fin de semana y pronto vais a recibir en vuestro email de María un anuncio de la fecha y hora de un webinar con Mario Alonso Puig. Y creo que conecta mucho con los temas de significado y trabajo que hemos trabajado aquí hoy. Que tengáis todos muy buen fin de semana. Gracias. Salud y lavar estas manos. Gracias a todos. Gracias a un gran placer, de verdad, que tengáis buen fin de semana. Igualmente.